Vamos a continuar nuestro estudio acerca de las 70 semanas. En el tema anterior estuvimos analizando lo que sucedió con la muerte de Jesús. En el año 31, él fue crucificado, murió, lo enterraron y resucitó. Hemos analizado con respecto al tiempo y a lo que sucedió o lo que sucedió en este momento a la mitad de la semana. Ahora vamos a hablar algo sobre el inicio de la semana. Aunque ya hemos hablado acerca del inicio de la semana, vamos a puntualizar algunas cosas y vamos a tratar otro aspecto que debemos señalar que sucedió al inicio de la semana. Recordemos, el año 27 fue cuando terminaron las 62 semanas y donde empieza la última semana que estaba mm, colocada en las 70 semanas para el pueblo de judíos, para el pueblo de Israel. Ya estudiamos y ya presentamos que Jesús va donde está Juan. Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán el año 27, según el cómputo que estaba establecido en ese tiempo, que era por el calendario que Julio César había establecido, o sea, el calendario juliano. Aquí voy a detenerme un momentico para pedir disculpas, porque en un tema anterior, cuando hablé de este calendario juliano, lo puse como emperador y él, Julio César, nunca fue emperador, fue un general romano. El primer emperador romano fue Augusto César. Y hay otros aspectos que no vamos a hablar aquí con respecto al calendario este, pero sí se establece el año 27 de acuerdo con este calendario, porque esto es lo que está en armonía aún en nuestro tiempo, en el lugar donde nosotros estamos viviendo. Antes de señalar otras cosas que ocurrió en el año 27, cuando Jesús es bautizado, debo aclarar algo con respecto a la cuestión de la computación de los tiempos. En la parte del mundo donde nosotros vivimos, en esta parte del mundo donde nosotros vivimos, está es- se, se rige, que es la palabra que estaba buscando, se rige con el calendario gregoriano. Es el calendario que el Papa Gregorio XIII, decimotercero o 13, estableció, rige en este tiempo en que nosotros vivimos. De acuerdo a ese calendario, nosotros tenemos que el 1 de enero es el día primero del año y el año termina el 31 de diciembre. Pero como que nosotros formamos parte del planeta Tierra y el planeta Tierra tiene muchísimas naciones, tiene muchísimas religiones, tiene religiones que son cristianas, religiones que no son cristianas, muchísimas, y también tiene no religiones, o sea, personas que se llaman ellos mismos ateos, o sea, o laicos. Ellos no siguen ninguna cuestión de religión. Esto lo estoy señalando porque, porque en nuestro mundo no rige solamente el calendario gregoriano. Por ejemplo,
Los mahometanos que creen en Mahoma, ellos siguen el calendario de los mahometanos. Para ellos el primer año de la humanidad no cuenta con Cristo, sino con lo de Mahoma, y establece un día de adoración distinto, que es el viernes, establece una computación distinta. El primer año para ellos tiene que ver con el año 622, si no estoy equivocado aquí con respecto a la fecha que ellos siguen, porque fue cuando Mahoma comenzó con su predicación. La cuestión es que para los musulmanes hay una diferencia. También en la parte oriental del mundo, no me refiero a la parte de Turquía, que es Asia, según lo que la Biblia enseña, pero esa es el Medio Oriente o al inicio del Oriente. Es Asia, pero los chinos tienen una forma distinta. Para ellos, el año nuevo no es el 1 de enero. Ellos siguen otra forma de datar el tiempo y tienen un año distinto que no cae exactamente en cada ocasión en el mismo día, sino que dentro de su calendario y dentro de su forma de datar tienen otra cosa establecida. Pero aclaro esto porque con respecto a la Biblia es un libro y aunque habla del mundo entero, en su forma de hablar del mundo entero, no está hablando del globo terráqueo completo. En una forma de hablar, quiero dejar este aspecto aclarado aquí porque es importante para nuestra comprensión de la Biblia. Cuando se habla del plan de la redención, mediante el cual Dios capacita al hombre para vencer a Satanás y capacita al hombre para vencer al pecado y envía a su Hijo para salvar a la humanidad, cuando se dice que el Cordero de Dios, ese Cordero de Dios que Juan señaló que es Jesús, es para salvar al mundo, no para salvar solamente a la parte del mundo en la cual está escrita la Biblia. Cuando Cristo viene a buscar a su pueblo, cuando Jesús venga a buscar a su pueblo, Él va a venir a buscar a un pueblo de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Él viene a buscar a un pueblo de los 4 puntos cardinales. Viene a buscar un mundo completo. La salvación de Dios no es una salvación solamente para el lugar de la tierra donde nosotros vivimos. La salvación de Dios es como la Biblia dice, los ángeles de Dios vienen a buscar a los hijos de Dios de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, del mundo entero. Esto señala que en toda parte del mundo hay hijos fieles de Dios. Hay hijos fieles de Dios, aun cuando ellos nunca hayan oído hablar de Cristo. Para aclarar esto, en la Biblia se enseña que cuando una persona vive sin ley será juzgado. Voy a poner un ejemplo para que nos quede claro lo que estamos diciendo. El cristianismo como tal llegó a América con el descubrimiento de Cristóbal Colón. Llegó un cristianismo
no verdadero, porque el cristianismo que los españoles o los europeos trajeron a América servía para escudarse, para llevarlos a la esclavitud, servía para presentar mal el plan de la redención, porque la religión que se enseñaba era falsa. Ya el cristianismo se había pervertido. Presentaban una virgen corredentora, un niño Jesús Salvador de niño muy bonito, pero un Cristo en la cruz feo, detestable, y lo que se enseñaba era lo incorrecto. Voy a contarles en este tema, hablando de esto, algo que sucedió en Cuba, cuando un cacique de Dominicana, pues, de Dominicana, se rebela contra eh, los usurpadores, yo voy a usar la palabra, contra los que llegaron de España, que los estaban oprimiendo, que los tenían como esclavos, que los estaban matando, como aniquilaron a casi todos los aborígenes de aquellos lugares. Ese indio, después de batallar en Dominicana, vino a Oriente, a Cuba, y comenzó a alertar a los otros indios de Cuba para que se rebelaran contra los españoles, porque eran malos. Y él comienza unas luchas de liberación, pero a él lo agarran preso porque sus fuerzas eran mínimas, no podía compararse con los que venían, los que estaban invadiendo a América, y a él lo cogen preso y lo condenan como condenaban en aquellos tiempos a morir en la hoguera. A los herejes también a él lo condenan a la hoguera. Y cuando él lo ponen en la hoguera, el sacerdote católico viene y le pone la cruz delante y le dice que se arrepienta para que pueda ir al cielo, para que pueda ir al cielo, para que su alma pueda salvarse. Y el indio Atuey le preguntó, ¿y estos que están aquí, estos que me están matando, también van a ir allí? Y el sacerdote que estaba oficiando dijo, estos también van a ir allí. Entonces Atuey dijo, pues yo no quiero ir allí. Si ellos van a ir allí, yo allí no quiero ir. Y esa es la religión que se ha traído al mundo. El diablo siempre trata de que sea la mentira la que progrese y la verdad bíblica que se oculte. El diablo quiere que la persona no entienda el evangelio, siga un evangelio falso y entonces de esa manera la persona estaría perdida porque no sigue la verdad que Dios ha establecido. Esto lo estoy presentando como un ejemplo, tratando de aclarar lo que la Biblia dice, que los que murieron sin Cristo, o los que murieron sin ley, perdón, sin ley serán juzgados, o sea, Dios los va a juzgar de acuerdo a lo que cada cual conoció. Conté la historia del indio Atuey y de estas guerras que hubo con los invasores europeos, porque ¿cuántos millones de personas vivieron en América sin haber escuchado jamás de Cristo? En sus leyendas, como que el origen de los seres humanos es un origen común que viene desde Noé, que pobló la tierra después del diluvio, aunque no estoy explicando ni yo sé tampoco cómo toda la tierra se pobló, lo cierto es que los hombres poblaron la tierra. Pero el escuchar el Evangelio
escuchar lo que la Biblia dice. No todos los hombres lo han escuchado. Aunque ellos tengan leyendas como por ejemplo la gran serpiente emplumada que iba a venir, aunque se ven rasgos del Evangelio o de la verdad bíblica en las creencias de esas personas antiguas, porque muchos señalan de un diluvio que hubo, muchos hablan de un lugar donde había una pareja y una serpiente, muchos señalan de la venida de Jesús en la forma en que eh, se, se presenta en la Biblia, inclusive muchos que recibieron a los invasores europeos, los invaden porque pensaban que era el cumplimiento de esas profecías que estaban señaladas y que venía la liberación del mundo. Esas personas de aquellos tiempos y otras personas que inclusive actualmente no han oído hablar de Dios, ellos van a ser juzgados y van a salvarse o van a perderse de acuerdo a lo que ellos han hecho. Eh, Nuestros temas son bíblicos. No estamos involucrados en la política. Estamos hablando de la Biblia y presentando el mensaje bíblico. Pero este es el segundo periodo de mandato como presidente del presidente Trump. Pero cuando él estaba aspirando a ser presidente en la primera ocasión en que se presentaba con otros candidatos y que él ganó sus elecciones, hubo un momento en que se mencionaron a los adventistas y Trump dijo, ¿y quiénes son esos? ¿Quiénes son los adventistas? Entonces después hubo declaraciones diciendo quiénes eran los adventistas. Digo los adventistas como puedo decir de cualquier otra religión. Aún hoy día, en el mundo cristiano, toda persona que vive en el mundo cristiano no ha oído la verdad de Dios. El Evangelio no ha sido escuchado por cada persona. Inclusive, cada día mueren personas sin escuchar del Evangelio, porque el ser humano está muriendo continuamente y está naciendo continuamente. El único que tiene el poder para decir, este se salva o este se pierde, es Dios. Porque el único que conoce al ser humano es Dios. Pero cualquier persona en el mundo que vaya a salvarse, ya sea de los que vivieron antes del diluvio, ya sea de los que vivieron de Noé hasta acá, en cualquier parte del mundo donde se haya escuchado de Dios o donde no se haya escuchado de Dios, Dios tiene un pueblo que Él va a salvar. Hablando de la religión cristiana, ya lo tengo dicho en otros temas, en este lo ratifico. Cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, cuando Jesucristo, venga a la tierra a buscar a su pueblo, a su iglesia, nosotros no vamos a conocer a todas las personas que se van a salvar, porque no las conocemos. En ninguna época del mundo los hijos de Dios han sido conocidos por todo el mundo, pero Dios sí los conoce y Dios le va a dar la vida al que debe tener la vida. Y eso lo sabe Dios, pero no lo sabe ningún ser humano. Solo lo sabe Dios, que es el dador de la vida. Cuando hablamos de la Biblia, nosotros tenemos que las profecías bíblicas, incluyendo esta de los 2300 días, incluyendo la de las 70 semanas, la profecía bíblica, la Biblia como tal, está presentado en una parte de la humanidad.
Cuando Cristo estaba en la tierra, Él vivió en la parte de Israel, vivió en el tiempo aquel en esta parte, pero Jesús no vivió en América, no se conocía como es ahora. Jesús no vivió en China ni en Japón, no vivió en Vietnam. Toda la tierra es iluminada por el Evangelio de Dios. Toda la tierra va a conocer de Dios hasta donde puede conocer. Con respecto a la salvación, no podemos decir que los que se van a salvar son aquel de esta religión o de otra religión. Porque cuando Cristo venga a buscar a sus seguidores, Él cuando venga a buscar a sus seguidores, solamente Él sabe quiénes son. Porque nosotros no lo sabemos. Pero como que continuamente estamos viviendo y naciendo, así es el ser humano, cada persona donde está va a morir su muerte heredada de Adán. Pero como que Dios hizo un plan para salvar a la humanidad, de toda la humanidad va a haber personas que se van a salvar y los méritos que va a tener cualquier persona que vaya a salvarse son los méritos de Cristo. Hayan oído hablar de Cristo o no hayan oído hablar de Cristo. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. El Evangelio hay que predicarlo como dice la Biblia y como dice esta profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Evangelio se predica al mundo entero, pero no se puede garantizar que todo habitante de la tierra escuche el Evangelio y tome una decisión. Pero todas las personas que viven en el mundo, que sirvan a Dios de acuerdo a lo que ellos conocen, porque no oyeron otra cosa, Dios le da la salvación porque Dios sabe quién va a salvarse y quién va a perderse. En nuestro estudio que estamos haciendo de esta profecía bíblica donde incluimos todas estas cosas, también hay otra cosa que quiero decir. Hay una diferencia entre el que escuchó el Evangelio verdadero, entre el que tuvo acceso a la palabra de Dios y el que no la tuvo. ¿Cuántas personas se llaman cristianas porque siguen a Cristo? ¿Cuántas personas dicen que se enseñan la verdad bíblica y que tienen la verdad y que no son fieles? Una persona que desobedece a Dios, que no guarda la ley de Dios, no obedece a Dios como Dios lo dijo, esa persona es rebelde contra Dios y esa persona no se va a salvar. Pero ni yo conozco quién es esa persona, ni tú tampoco la conoces. Yo no puedo decir que tú que me estás escuchando te vas a salvar. Tú no puedes decir que yo que estoy hablando me voy a salvar. Tampoco puedo decir que tú te vas a perder. Tú tampoco puedes decir que yo me voy a salvar o me voy a perder porque piensa como tú o piensa de otra manera. Dios nos ha dado su palabra. Su palabra tiene un mensaje para el mundo entero. Esa palabra unos la escuchan y otros no la escuchan. Dios sabe a quién va a salvar de los que no han escuchado la palabra. Y Dios sabe a quién va a salvar o va a condenarlo a la muerte porque no obedecieron la palabra. No es
que yo me salvo porque esto fue lo que yo creí. Porque la palabra de Dios dice que a Dios se le obedece. Si yo escucho la palabra y no obedezco, estoy perdido. Si yo no escucho la palabra y obedezco a Dios, por la luz natural que Dios le dio, está salvo. Nosotros no podemos escudarnos detrás de que me salvo porque yo creí esto. No es que cada cual se va a salvar por lo que cada cual cree, sino que cada cual se va a salvar porque sigue lo que Dios enseñó y en que en su inteligencia, en su naturaleza pecadora, pero lo que él conoce de Dios es lo que él sabe y obedece a Dios, te salva. Pero el que escucha de Dios y no obedece a Dios, aunque tenga toda la luz, se pierde. También quiero dejar otra cosa bien sentada. La salvación no es obra nuestra. No la alcanzamos por nuestras obras. La salvación se alcanza por la gracia de Dios que cubre al pecador arrepentido. Esa salvación solo la da Dios. Esa iglesia solo Dios la conoce. Nosotros no la conocemos. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, digo por su iglesia, a todo el que va a quedar sellado para la vida, Él viene a buscar un pueblo de millones y millones de personas, que son todos los que hemos seguido y servido a Dios a lo largo del tiempo. Pero nosotros no los conocemos. No podemos decir, tú te salvas, tú te pierdes. Pero también cuando Cristo venga, no hay un lugar en el cielo para que Dios diga, aquí están los católicos, aquí están los pentecostales, aquí están los metodistas, aquí están los bautistas, aquí están los adventistas del séptimo día, aquí están los budistas, aquí están los zoroastristas o aquí están los mahometanos. Porque Dios no viene a salvar grupos de personas, ni a iglesias de personas. Dios viene a salvar un pueblo por el cual Cristo murió y Él es el único que sabe quiénes son los que se van a salvar. Yo no puedo decir que tú estés de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero yo sé que lo que te estoy diciendo es la verdad porque es lo que la Biblia señala. Dios no hace acepción de personas, pero todo el que obedece a Dios en lo que conoce, por la gracia de Dios que nos da el plan de la redención, por su gracia nos vamos a salvar. Los que no obedecen a Dios porque no quieren, pero conocen lo que Dios dice, se van a perder por desobedecer a Dios. Pero la salvación no se alcanza por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. El ejemplo final que pongo aquí en este momento es este. Si la persona se pudiera salvar por las obras que hace o por lo que cree, Cristo no hubiera tenido que venir a este mundo a morir. Si Cristo no hubiera venido al mundo a dar su vida para salvar a la humanidad, nadie podría salvarse. Es más, ya el diablo y todos los pecadores estarían muertos para siempre. Pero la Biblia dice que en su amor Dios da tiempo, da oportunidad para que nos arrepintamos
porque Dios no quiere nuestra muerte, Él quiere nuestra vida y por eso nos da la gracia. Esa gracia que un día se va a terminar y cuando se termine, los que están sellados para vida, que están vivos, no van a morir y estarán hasta que Cristo venga. Y todo el que no aceptó a Cristo y se terminó la gracia, ya está perdido y un poquito después Cristo viene a la tierra a destruir a los que se pierden y a llevar con él a los que se salvan. De la misma manera como Noé estuvo 7 días en el arca, que los antediluvianos ya todos estaban perdidos y Noé estaba salvo, 7 días después fue que llegó el diluvio. Así la tierra tendrá también un periodo de gracia que se terminó y vivirán en la tierra los pecadores que presentarán la última expresión de la maldad y los seguidores de Dios y los que estén vivos seguirán lo último del bien porque están dispuestos a dar su vida por nuestro Salvador. Termino este tema aquí. Te pido que lo compartas con otras personas y en nuestro próximo tema continuaremos este estudio.